Muy bien, jóvenes. Entonces decíamos nosotros que en la medida del avance de la teoría de la responsabilidad del Estado, en ese proceso de evolución encontrábamos de que partíamos de la idea de irresponsabilidad absoluta, luego una responsabilidad parcial del Estado y luego una responsabilidad subjetiva para luego dar paso a la responsabilidad objetiva modelo en el que nos encontramos. Entonces, en esa medida, tomen en cuenta que la responsabilidad ha ido incorporando una serie de elementos, hablábamos la otra clase, a raíz del caso Blanco de 1873. Esto es la migración hacia un modelo directo y objetivo, en donde el administrado, para activar la responsabilidad, necesariamente debe probar daño y relación de causalidad. Eh, el siguiente paso a una responsabilidad subjetiva en donde el administrado tenía que incorporar y probar la, el accionar del funcionario público, si actuó con dolo o con culpa, lo cual es complicado en un sistema de derecho administrativo. En ese contexto, la responsabilidad, como nosotros podemos ver en este cuadro, ¿sí? Como lo podemos apreciar, eh, nos va a guiar precisamente y se va a activar un dispositivo de protección de derechos. En efecto, en un primer momento, en un primer orden, la responsabilidad extracontractual del Estado, objetiva y directa, se presentó como una fórmula para buscar una indemnización con claro contenido económico. Sin embargo, en este contexto ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos va más allá y considera que esos derechos como tal, no, o esa exigencia del administrado, no debe ser exclusiva de una indemnización económica, como decíamos anteriormente. Por lo tanto, la propia Corte Interamericana presenta ya la idea de que los derechos no deben tener un único contenido económico. Eso quiere decir de que tras los derechos, además de la indemnización económica, desde luego que sí, existen otro tipo de medidas de satisfacción que no necesariamente son económicas. Medidas de satisfacción, ojo, como cuál, por ejemplo, como las disculpas públicas, como el apoyo psicológico durante toda la vida, eh, medidas de satisfacción como por ejemplo garantizar a la persona que ha sufrido el menoscabo de su derecho a una educación de primer nivel, de segundo nivel y universitaria gratuita. Entonces, dense cuenta que existen otro tipo, ojo, otro tipo de medidas de satisfacción de derechos conculcados, que no necesariamente es la indemnización económica. En ese contexto, vemos de que la propia Corte Interamericana abre un nuevo horizonte para, para que podamos nosotros hablar de una manera técnica y una manera integral para eh, satisfacer derechos conculcados. Y hablamos técnicamente de reparación integral. Reparación integral sí que incorpora un contenido económico, claro que sí, hay un contenido económico, porque precisamente el administrado sufre, sufre los avatares eh, de la acción o la omisión de los agentes públicos. Partimos, por lo tanto, de esa noción de derechos fundamentales y precisamente noción de derechos fundamentales porque dentro de esta contextualización estamos
sumando a los derechos de las personas, pero también al ambiente, sin distinción, en una misma jerarquía. Ninguno vale más que otro. Nos hablamos de derechos fundamentales. En efecto, la reparación integral entonces tiene dos componentes, dos elementos, ¿no? El daño material y el daño inmaterial. El daño material cuantificable, apreciable, lo que busca es la identificación económica, ¿sí? Identificación económica del grado de afectación que ha sufrido el administrado. Por lo tanto, ese componente económico es evidente. Y en efecto, tiene que ser medible. Ustedes ven ahí que la fórmula para medir es mediante los dos clásicos componentes que dan forma al daño material y que evita la discrecionalidad de los operadores de justicia para darle contenido. ¿Cómo se evita la discrecionalidad? Pues el administrado debe identificar de una manera muy técnica, muy precisa, el daño económico patrimonial que ha sufrido con ocasión de la acción u omisión del Estado, para lo cual debe identificar el daño emergente y el lucro cesante. Ese daño emergente, como ven ustedes ahí, existe ya una correspondencia que al valor de un precio, de un bien, de una cosa, de la satisfacción de un derecho que no ha sido cubierto. Entonces, estamos aquí hablando del grado y de la cuantificación de la afectación directa que ha sufrido el individuo. Si yo me voy a hacer atender al Vicente Corral Moscoso e ingreso por una apendicitis, resulta que la apendicitis, que yo pensaba que era algo medianamente sencillo, se complica y por esas malas atenciones médicas me han dejado con algunas secuelas de la intervención quirúrgica, secuelas que han complicado mi salud y han hecho que incurra en gastos médicos posteriores de al menos $10,000. Ese daño, esos $10,000 que yo he tenido que sufrir y pagar, tiene que hacer frente al Estado. Por el otro lado, tomen en cuenta lo siguiente. Hablamos de lucro cesante. Lucro cesante. Lo que he dejado de percibir. Ese cúmulo de ganancias que he dejado de percibir con ocasión de que de la situación dañosa en la que yo estoy, pues, ¿no? Todo lo que he dejado de percibir, la pérdida de ganancias legítimas que yo he dejado de percibir y que en efecto a mí me están perjudicando. Voy por una transfusión de sangre, salgo contagiado de SIDA. ¿Hay un lucro cesante ahí de por medio? Claro que sí. Porque de pronto mi expectativa de vida va a ser diferente frente a otro tipo de personas que no tienen este tipo de enfermedades. Y por lo tanto, un lucro cesante se ve a la vista y que tome en cuenta la expectativa de vida de la persona. Entonces, aquí hay una consecuencia del daño que la persona sufre. Entonces, estos dos elementos, ojo, dan forma al daño emergente, al daño material, perdón, moldean su contenido, rellenan este concepto jurídico indeterminado y obviamente le da un grado de objetividad específica para evitar discrecionalidad. Por el otro lado,
hablamos de otro tipo de daño que da forma a la reparación integral, que es el daño inmaterial. Ese es el gran avance que nos ha permitido entender los aportes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación inmaterial, algo muy interesante. Pues la reparación inmaterial obedece ya a estándares de la Corte. Y vean ustedes de que en ese sentido, este daño inmaterial se incorpora para fortalecer el sistema de la responsabilidad del Estado. Medidas de compensación y de satisfacción serían entonces los elementos aquí incorporados. Pues. Medidas de compensación y satisfacción que no necesariamente, decíamos, son apreciadas de forma económica, sino son otro tipo de actividades. Soporte psicológico, disculpas públicas, acceso a la educación, etc. Entonces, esto quiere decir de que la reparación integral lo que busca es evitar, como muy bien ven ustedes ahí, de que cierto tipo de pretensiones económicas que derivan del administrado sean excesivas. Y esa órbita de ser excesivo parte de qué? De que no existe claridad en la pretensión del administrado. Por lo tanto, hay oscuridad en este petitorio. Y el operador de justicia no va a saber con claridad cómo resolver. Por lo tanto, yo debo saber de una manera muy clara qué es lo que yo exijo. Ojo, es la única manera de obtener una sentencia que cubra mis expectativas. De lo contrario, el operador de justicia no va a tener la claridad suficiente. Ven ustedes entonces, además, cuando nos vamos al campo ambiental, esto es interesante, ¿no? Porque ya en el campo ambiental también se presenta la reparación extracontractual del Estado por la violación de derechos. ¿A quién? ¿De quién? De la naturaleza. Por eso hablamos de derechos fundamentales, porque en los derechos fundamentales, en el concepto de derecho fundamental, incluimos derechos humanos y derechos de la naturaleza, que tienen el mismo valor jerárquico. Y por lo tanto, la naturaleza también tiene derecho a que se le repare todos los acontecimientos dañosos que pongan en riesgo su normal equilibrio vital, ecológico. Para ello, en la reparación integral le sumamos ese concepto de la reparación in natura. Y tome en cuenta eso, ¿no? La reparación in natura es un plus a la reparación integral y a las medidas de compensación. ¿Por qué? Porque la reparación in natura hace referencia ¿a qué? Pues a que la persona que ha cometido el daño al ambiente debe correr, o sea, el Estado que ha cometido ese daño debe correr con los gastos, con todos los gastos necesarios para llegar a reequilibrar el ambiente, el ecosistema dañado y dejarlo en similares condiciones de las que se encontraba antes del acontecimiento dañoso. Eso quiere decir de que la naturaleza, en esa medida, tiene y posee cierto tipo de privilegio, precisamente porque estamos hablando de los ecosistemas ambientales vitales. Entonces, en ese sentido, tomen en cuenta que la responsabilidad del Estado, ¿sí? La responsabilidad del Estado es clara, ¿no? Es clara, nos permite a nosotros conocer cómo nos estamos desenvolviendo
Sumado a la reparación integral, vemos que el daño material y el daño inmaterial son fundamentales, propiamente dichos. ¿Alguna pregunta? Dejo de compartir. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Doctor, Sí, José. este, De la cuando, cuando se ha dado una violación de derechos y ya el administrado está reclamando la responsabilidad o está demandando la responsabilidad del Estado, siempre este va a responder con una perdón, reparación integral o puede ser que únicamente haya una indemnización económica y nada más. eh, no, le pongo un ejemplo muy sencillito. Hay una pareja de personas, de esposos que están caminando en el centro histórico, ¿no? Y con esto de la lluvia, la vereda se hace resbalosa. Y algunas obras de la vereda no han sido correctamente concluidas, porque a veces usted ve el municipio deja nomás de ahí, sí, deja, ahí. La cuadrilla trabaja hasta las 5:00 y pico de la tarde y ahí sí, nos vemos, señores. Una pareja está caminando, no hay señalización, señalética, ¿no? De que existe un orificio, y una persona, por descuido o no, eh, da un mal paso, se cae y se rompe la pierna. ¿El municipio puede ser responsabilizado? Claro que sí. ¿Hablamos de una reparación integral? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Hay un daño material? Evidentemente, pues no, porque va a tener que eh, ser asistido médicamente, ¿no es cierto? Va a tener que gastar de su patrimonio la atención médica para su pierna rota y así que asciende, no sé, a unos $5,000. Pero hay daño inmaterial ahí de por medio, eventualmente puede ser. ¿Cuál sería ahí una, una posibilidad inmaterial? Puede decirse que el municipio pida disculpas públicas al señor. Puede ser, claro que sí, desde luego, desde luego. Eh, tome en cuenta, tome en cuenta de que en el caso, por ejemplo, de este caso de la chica que se contagia de SIDA, les puse ese caso en el aula virtual, si mal no estoy, ¿no? José, ¿o no? No estoy seguro, doctor. No, 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 eso es en clínica administrativa, pero el caso este de González Yui versus Estado ecuatoriano, eh, una chica se contagia de SIDA porque le colocan pues una sangre que ha estado contaminada y que no había sido correctamente tratada en la Cruz Roja, ojo, desde la Cruz Roja, porque la Cruz Roja no había implementado protocolos médicos de control de calidad de la sangre y esa sangre ha estado contaminada. Le hacen una transfusión de sangre a una niña, se contagia de SIDA. Entonces ella ya con SIDA, obviamente ya se le ha causado un daño, eh, empezó a tener problemas. Uno de ellos de que el colegio le decía, tú ya no vengas a este colegio, porque tienes SIDA, ándate. Entonces, ¿qué le está negando el Estado además? Le está negando Derecho a el derecho a la educación. educación por una situación cometida por el propio Estado, porque fue el propio Estado el que, por su falta de control, sí, por la falta de control, generó de que un administrado sufra y su expectativa de vida cae y su derecho a la salud fue conculcado, su derecho a la educación, más aún.
Entonces vea usted ahí, ¿qué pide la reparación integral? ¿Hay una reparación económica de por medio? Claro que sí, desde luego que sí, porque mensualmente tendrá que medicarse con medicinas costosas para, obviamente, gente de VIH. ¿Quién cubre eso? Pues, el Estado debe cubrir, pues, ¿no? ¿Puede acceder a la educación? Obvio, pues, pero no le estaban permitiendo. Entonces, el derecho tiene que garantizarle el derecho a la educación. ¿Cómo? Becándole toda la vida. Y además disculpas públicas. Y además el apoyo psicológico. Entonces, vea usted, todo depende, ¿no? Depende de la situación, eso sí, depende de la situación en la que se encuentre la persona. Entonces, eh, puede existir apoyo psicológico, el apoyo, el soporte económico, o sea, depende de la situación en la que nos encontremos. La cuestión es de que usted puede ver de que lo que intenta esta reparación integral precisamente es tratar de reivindicar toda la gama de derechos que le han sido a usted vulnerados y que están conectados. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, ¿sí? Derecho a la vida digna. Entonces, todo lo que esté conectado con la personalidad necesita ser reivindicado, reparado. Esa es la clave. ¿Estamos, José? Sí, doctor. Y una última pregunta. El administrado es el que debe como que argumentar o determinar qué daños se le han provocado, aparte de, o sea, del principal, como decíamos, el principal daño fue que se contagió de SIDA, pero aparte se está afectando su derecho a la educación, su patrimonio, en este caso de los padres, porque tienen que gastar en medicinas. El administrado debe fundamentar eso o el juez determina qué daño material y qué daño inmaterial hubo. El administrado fundamentalmente es el que motiva esa exigencia, ¿no? El administrado es el que rellena ese daño, esa petición, esa pretensión. El administrado es el que dice, muy bien, yo estoy gastando al mes en medicinas $2,000. Yo mensualmente gasto en terapia médica $3,000, ya se hacen 5,000. Gasto en apoyo psicológico, en el psicólogo, 1,000 más, se hace 6,000. Y así sucesivamente, ¿no? Se tiene que ir cuantificando. Esa cuantificación obedece a qué? A rubros que usted no debe y no tiene que cubrir, porque esa carga pública le ha sido impuesta de una manera ilegítima. Esa es la clave, ¿no? Es una carga pública que usted no debía y no tiene que sufrir. Esa es la clave. Y como no tiene que sufrir, son valores que están por fuera de su legítimo patrimonio. Y no tiene que cubrirlos. Y no tiene que sufrirlos. ¿Estamos, José? Sí, doctor. Correcto. Bien, jóvenes. Con eso hemos concluido. Hemos concluido la clase. Con eso ya estamos listos. Y bueno, pues en ese sentido hemos concluido ya derecho administrativo. Obviamente ha sido una época sui generis con el tema de la virtualidad, pero bueno, pues no hay, ahí hay que adaptarse un poco hasta que pase esto, ¿no? En todo caso, pues nos veremos el día del examen y bueno, pues estudien muy bien y ha sido un gusto tener clases con ustedes, pues, ¿no? Nos veríamos el día del examen y bueno, pues éxitos y suerte, pues, ¿no? En estos días de exámenes. Jóvenes, entonces, nos vemos pronto. Ya nos Muchas vemos. gracias. Gracias. Chao. Doctor, Muchas muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias, Hasta doctor, luego. por su llamada.